Presente, ingeniero. Ya. Ajpi Díaz Ibrián. Presente, ingeniero. Alvarado Mamani Chalay. Alvarado Mamani Chalay. Aquí se pasa Salvador. Calle Fernández Zeina. Kanki Llushko Jenny Vanessa. Chacón Jailita Milton. Choque Calle Janaina. Presente, ingeniero. Listo, pues. Choquehuanca Chávez Alex. Presente, ingeniero. Durán Chico Lorena. Buenas tardes, ingeniero. Presente. Listo, pues. Condori Aguilar Sergio. Presente, ingeniero. Listo, pues. Condori Calizaya Álvaro. Delgado Aruquipa Abigail. Fabián Cinca Giovanna. Presente, ingeniero. Gutiérrez Delgado Yamil. Huanca Pasa Gladys. ¿Dónde está Gladys? Huaytallanco Vladimir. Huiza Maita Cándido. Laura Zoque Marcio. Buenas tardes, ingeniero. Presente. Ya, pues, buenas tardes. Ya. Limachi Chuquimia Nelson. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Mamani Chino Nelia. Presente, ingeniero. Ya. Mamani Waki Mary. Presente, ingeniero. Listo, pues. Mamani Quispe Eva. Presente, Inge. Listo, pues. Maita Pasa Gracie. Presente, ingeniero. Ya. Ya. El mixto Humérez Álvaro. Presente, ingeniero. Ya. Navarro Chambi Álvaro. Presente, ingeniero. Ordóñez Rosales Andrea. Presente, ingeniero. Paxi Coaquira Fabiola.
Presente, Inge. Hinata Kosue Senon. Hinata Kosue Senon. Presente, ingeniero. Más atento, Senon. Ya. Ispe Calancha Wilson. Presente, Inge. Ispe Choquebanca Diego. Quispe Kisbet Pamela. Rodrigo Mamani Nayeli. Tangara Flores Juan. Presente, ingeniero. Tarki Colque Cristian. Topoco Mamani Shirley. Presente, ingeniero. Está bien, ya está. Torres Burgoa Morelia. Ahí está. Valencia Mamani Vladimir. Presente, Inge. Ya. Valero Mamani Erika. Presente, Inge. Ya. Lobos Loza Juan Gabriel. Presente, ingeniero. Listo, pues. Y finalmente Zurita Laura Shesit Mariana. Presente, Inge. Listo, pues. Ya. Bueno, he mandado una circular que me han enviado hace días atrás. Bueno, ya cambia el panorama, ¿no? Los exámenes ya son presenciales y la práctica también ya es presencial. Entonces ya no vamos a ver exámenes por plataforma. Vamos a planificar el examen con hora, aula, ¿ya? Y las prácticas lo mismo. Ya no hay voluntarios ahora, ¿no? Porque era voluntario. Ahora sí o sí, todos los grupos conformados van a asistir a campo, ¿no? Las programaciones que hagamos. ¿Ya? Entonces, lo que se va a enviar por plataforma van a ser las presentaciones y algunos trabajos que debemos, ¿no ven? ¿Ya? Entonces, a tomar en cuenta esto, los exámenes ya son presenciales. ¿Ya? Vamos a programar día, fecha de cada parcial. Y seguramente al final va a salir un rol de exámenes donde nos vamos a abocar a ese rol. ¿Ya? Las prácticas, era voluntario, repito, ya no. Sí o sí tenemos que asistir a las prácticas que programemos. ¿Ya? Claro, tomando siempre las medidas de bioseguridad. ¿Ya? Eso nos ponemos de acuerdo. Ahora, respecto a los grupos. Tengo tan solo 1, 2, 3, 4 grupos. Ya, acá sin nombre, incluso acá. Seguramente lo van a poner ya, el nombre. Entonces tengo tan solo 3, 4 grupos. 41. Falta, ¿no? Entonces les sugiero, por favor, que me manden ya los grupos. No a mi WhatsApp personal, manden al grupo. ¿Ya? Porque yo tengo 2 materias
que dicto antes me confundan. En el grupo lo voy a pescar más rápidamente. ¿Ya? Entonces, los parciales ya son presenciales y también la práctica presencial. ¿Ya? No sé si tienen alguna pregunta. ¿De acuerdo todos? Sí, Inge, mi consulta era los que no tenemos grupo, disculpe. Hagan grupo, pues. Hagan grupo. Acá tengo ahorita, a ver. Sí, un grupo que no tiene nombre, donde está Alex, está Álvaro, Shisit, Erika, Eva y Juan Gabriel, ¿no? Acá. Después hay el grupo Tormenta, donde está Nayeli, Abigail, Juan Limber, Zeina, Álvaro, Zené. Los dos Álvaros están acá en el grupo Tormenta. Después tengo los esclerófilos, otro grupo, donde está Vladimir, Shirley, Anaina, Salvador, Gracie y Choquehuanca. Diego. Bueno, aquí son grupos de 6, ya no, 3 grupos de 6 estoy viendo acá. Ya ahí está el grupo Cambio Climático. Grupo que ha enviado acá está Yamil, Mary y Marcio. ¿Ya? A ver, ese compañero, ¿quién? Bueno, no se toma en cuenta ya la lista, ¿no? Entre, pero. Ya, entonces tenemos apenas, son 6 acá, 6 por 3, 18. 4 grupos, apenas son 22. Falta la mitad del curso. Entonces tenemos que conformar los grupos para realizar los diferentes trabajos que hagamos, ¿no? Como grupal. Inge, disculpe. Ya, adelante. Le he mandado el grupo, vista de mi grupo a WhatsApp enviado. Volveme a mandar al grupo, pero al grupo mandame. ¿Ya? Está bien, Inge. Por favor, Wilson. Listo. Ya, entonces, ya con el grupo de Wilson serían ya 5 los grupos, pero siguen faltando. Entonces, hagan sus grupos. Ahora, las prácticas van a ser en Choquenaira, ¿ya? Y como les digo, posiblemente viajemos a Patacamaya, pero eso lo voy a confirmar, eso también ya es obligatorio en este caso. Y voy a hacer las gestiones para Senami. De la misma manera, ¿ya? Vamos a tener que, en función a eso, o sea, ya es obligado, ¿no? Como les repito, si vamos a ir a Patacamay o vamos a ir a Senami, ya es obligatorio, ya no es voluntario, ¿no? Entonces vamos a programar eso. Bueno, estamos empezando septiembre, octubre, veremos, ¿no? Tenemos noviembre más. Diciembre ya entregamos las notas. Entonces tenemos tiempo todavía, ¿no? Entonces, bueno, estoy viendo preguntas ahí, ¿qué día será el viaje? Dice, no, eso lo vamos a programar. Ya en función de las gestiones que se hagan, entonces me van a programar seguramente fechas también ellos, los tiempos que dispongan, entonces en función a eso nosotros también vamos a programar. ¿Ya? Ya, entonces, a tomar en cuenta eso. ¿Alguna otra pregunta? Ya, entonces conformen sus grupos. Y en función de eso vamos a ver también qué grupos entran y qué grupos
O sea, vamos a sortear para hacer el ingreso a Choquenay. No vamos a ingresar todos. Va a ser por grupos. ¿Ya? Sí, ya tengo ya 4 o 5 grupos conformados en este caso, entonces faltarían los siguientes grupos. ¿Ya? No más de 5 ya. No voy a aceptar ya más 6. Hasta 5 tope. Puede ser 4. ¿Ya? Pero tope hasta 5. No más. Bueno, no hay preguntas, creo, ¿no? De acuerdo, entonces, la nota, entonces, repetiremos la evaluación. Ya, esto se mantiene. Primer parcial sobre 20. Lo mismo el segundo parcial. El examen final hemos quedado sobre 25. Bueno, la práctica también es 20. Se mantiene por si acaso las disertaciones. Ya, yo les voy a dar trabajos por lo menos 2. Se mantiene eso. Ya. Ya, después está ayudantía, que el auxiliar es Lautaro, seguramente ya se han comunicado. Seguramente ya tienen el horario de clases. Vale 10 puntos. Y esta asistencia, 5. Nos habíamos quedado a un principio. Vamos a mandar el link y más 5 minutos de tolerancia. ¿Ya? Entonces, ya pasan los 5 minutos. Entonces van a ingresar los que yo pueda admitirlos, pero ya no se los toma en cuenta en la lista. Y por si acaso, esta lista es la lista inicial que he tomado ahorita. Voy a volver a tomar en cualquier momento. Puede ser a la salida o media clase, veremos. ¿No? Entonces, para aquellos que atienden, bien. Para aquellos que salen, lo mismo que nada, como si no hubieran asistido, ¿verdad? Entonces se va a volver a llamar, porque tenemos asistencia puntaje. Entonces, la asistencia es, como su nombre dice aquí, asistencia para los que asisten, ¿no? No para los que se conectan, ¿no? Entonces, haciendo esas aclaraciones, se mantiene. Acá también repetimos, el primero y el segundo, como ya es ahora presencial, el objetivo es dar, ¿no? Cualquiera de, o sea, los 2 parciales, por lo menos asistir, poner mi nombre. Y eso me da derecho a recuperar. De lo contrario, no. Cualquiera de los 2 parciales. Hay un recuperatorio sobre los 20 puntos también. Pero si no ha dado aquel compañero y quiere dar, no se les va a permitir porque el requisito es haber dado los 2 parciales. Ya, esa aclaración también. ¿Preguntas? No hay, ¿no? Bueno, los trabajos, los capítulos que estamos avanzando, todavía es Ingeniero, virtual. Adelante, Andrea. el recuperatorio igual va a ser presencial, ¿no? Sí, sí, todo es presencial ahora. Todo es presencial. Ya, muchas gracias, Ya, ingeniero. entonces, a tomar en cuenta eso. No, está bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, me han escrito a mí al WhatsApp compañeros que están, creo, en sus provincias y por cuestiones de trabajo, no sé, están trabajando, me dicen. Entonces, si tienen la oportunidad de comunicarles de que ya es presencial, ¿no? Comuníquenles. Ya es presencial, en este caso, los exámenes, ¿no? Y las prácticas. ¿Ya? Entonces, haciendo esa aclaración, bueno, pues procederemos a avanzar con los temas, ¿no? Ya hoy vamos a tocar. A ver. Ya vamos a entrar a lo que es el capítulo 2, la atmósfera. Se ve, ¿verdad? ¿Están viendo todos?
Sí, Inge. Listo, pues. Entonces, vamos a hacer lo que es la pequeña introducción acá. Bueno, decir que la Tierra está rodeada por una gigantesca masa de gases, ¿no? En este que se llama atmósfera, en la cual sería un planeta muerto, también sería un planeta estéril y donde no podrían existir animales, plantas, otros mismos, ¿no? Entonces, esta de la atmósfera es muy importante. Ya enseguida vamos a ver por qué. Ahora, la atmósfera equivale a los pulmones, dice, de la Tierra. Bueno, tiene un diámetro promedio de 12.640 kilómetros. Bueno, eso lo han hecho el estudio, ¿no? Científicos. Además, la atmósfera es una cubierta protectora de la Tierra. ¿Ya? Sin ella, la temperatura terrestre alcanzaría a más de 75 grados centígrados durante el día y más de 130 grados bajo cero durante la noche. ¿Ya? Según este autor, Hardy y otros, ¿no? En 1985. ¿No? Es muy importante. Acá, como su nombre, o sea, como dice acá, la temperatura, si no hubiera la atmósfera, llegaría a 75 grados. Escuchen, no soportaría nadie, ¿no? Morirían todos. Y en la noche bajaría a 130 grados bajo cero, si no hubiera la atmósfera. Ahora, la atmósfera bloquea la superficie de la luz ultravioleta, ¿no? De los rayos de la luz solar, ¿no? Tienen ahí varias, o sea, haces, como se dice. Y entre esas está la luz ultravioleta, que es muy dañina, ¿no? ¿No? Para plantas como para animales y puesto para nosotros. Por eso que se dice, ¿no? Usar sombrero de ala ancha, polera de manga larga. Nos dan un horario incluso, ¿no? De tal hora a tal hora. Porque ahí ya influye, ¿no? Lo que es la luz ultravioleta, ¿no? Entonces, en este caso, la atmósfera, si no hubiera la atmósfera, antes la luz ultravioleta entraría directamente y también no habría vida, ¿no? Entonces, mientras se deja pasar la radiación de otras las longitudes de onda para mantenerla caliente. Y es muy importante, ¿no? De la luz solar más que todo, porque nos da energía. Ya, pero la atmósfera se encarga de que la luz ultravioleta, por ejemplo, no pase, ¿no ve? Ya, también actúa como una cubierta térmica, con que el CO2, o sea, el dióxido de carbono y otros gases atrapan el calor necesario para que el planeta se congele y permite que se escape el calor suficiente para que no se produzca un calentamiento. Bueno, esto, por ejemplo, del CO2 es un problema actual, ¿no? Por el calentamiento del planeta, por las emisiones de CO2. Pero cuando no había más antes este problema, entonces se encargaba, ¿no? De que el planeta no se enfríe, como dice acá, y no se produzca también el calentamiento, ¿no? Esto, por ejemplo, Fisher y Gómez, estos autores, manifiestan esto. Pero actualmente, si vamos revisando bibliografía, bueno, es todavía cambiando este concepto. Bueno, la composición química de la atmósfera. Acá tenemos la composición. Acá podemos ver el color lila, que está compuesto por el nitrógeno. Entonces la atmósfera tiene gases de nitrógeno en 78,03%. Le sigue el oxígeno, que tiene 20,94%, la parte celeste. El dióxido de carbono, ya, como 0,03. Pero esto debe subir, ¿no? Entonces acá tenemos. Ahora tenemos entre los gases inertes al argón, neón, está el helio, el criptón, en porcentajes pequeños, ¿no? Que no se notan acá. Y por supuesto el ozono,
que es muy importante, está igual, ¿no? En mínima proporción. Y finalmente el hidrógeno, ¿no? Que no se notan acá, que están dentro de estos grupos de otros, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, el argón tenemos, miren, pero está acá. Como verán, entonces el mayor componente de la atmósfera es el nitrógeno, le siguen el oxígeno, ¿no? Como significativos, digamos. También está el dióxido de carbono. Y lo demás en porcentajes mínimos. ¿Ya? Ahora veremos las estructuras o capas de la atmósfera. Hemos hablado de la atmósfera, pero dentro de estos hay capas, ¿ya? O estructura, como se dice. Entonces, la primera capa es la troposfera. Tiene 12 kilómetros de altura. Bueno, en esta capa es donde se llevan a cabo los fenómenos meteorológicos, debido a que esta capa de la atmósfera es más cercana a la Tierra. La, la altura de esta capa varía del Ecuador a los polos. Bueno, veremos acá, más fácil la figura. Ya acá tenemos esta. ¿No? Está acá veremos mejor. Acá está mejor. Acá está la troposfera. Si vemos acá, la Tierra, ¿verdad? Y es esta capa. La troposfera, viene después la estratosfera, la mesósfera, la termósfera y la exósfera. Bueno, esto varía también según autores, ¿ya? Pues acá tenemos pues la troposfera, después la línea límite es la tropopausa, después viene la capa de la estratosfera, ¿ya? Después viene esta línea divisoria que es la estratopausa, después viene la mesósfera, ¿ya? Después esta capa también que divide la mesopausa, termósfera, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, aquí es la altura en kilómetros, ¿ya? Entonces, acá es donde nosotros, por ejemplo, estamos tocando esta capa en este momento, donde hay vida, ¿no? Donde se desarrolla, en este caso, todo lo que es nuestras actividades, ¿no? Con animales, con plantas, acá. ¿Ya? Acá también podemos ver. ¿Ya? Entonces, vamos a ir describiendo una tras otra, ¿no? Ah, y por si acaso, esta es la temperatura, ¿no? Cómo va subiendo y bajando. Pero enseguida lo veremos esto. Ya entonces la troposfera hasta 12 kilómetros. Ya. Y esto es donde, repetimos acá, es la capa más importante, ¿no? Por ser cercana. Y es donde se llevan a cabo los fenómenos meteorológicos, ¿no? O sea, lluvia, bueno, la temperatura, ¿no? Nos interesa todo esto a nosotros. Ahora, desde el punto de vista, seguimos, por si acaso, en la primera capa, de vista meteorológico, el agua es el componente más importante de esta capa. Ahora, esta, bueno, se presenta en tres formas, sabemos, ¿no? Vapor, ejemplo, las nubes. Otra forma son las gotas de lluvia cuando llueve. Y también cristales, ¿no? De hielo. En este caso, cuando hay nevada o granizada, ¿no? Ese fenómeno ocurre justo acá en esta capa, en la troposfera. Bueno, según los autores, ¿no? Bueno, esta capa ocupa el mayor volumen de la atmósfera, volvemos a repetir, 75-80%. Y donde ocurren la mayor parte de los procesos climáticos en el planeta. Bueno, al referirse climáticos, ahí podemos decir temperatura, humedad relativa, vientos, ¿qué más? Radiación solar, horas luz, ya hemos dicho precipitación pluvial, o sea, se refiere a eso. Entonces se considera
la más importante de las capas de la atmósfera debido a que es donde interactúan los seres vivos. O sea, donde hay vida, en otras palabras. Donde ocurre el clima, donde está la temperatura, ¿ves? Repetimos acá, humedad y gases adecuados para conservar la vida, en este caso el oxígeno, ¿verdad? ¿No? En otros planetas, por ejemplo, es lo que no hay, por eso no hay vida. No, claro, se están haciendo estudios, pero como la Tierra no hay, ¿no? Con la capa, en este caso, de la primera, ¿no? Que es la troposfera. Ya es la capa más importante, ¿no? Bueno, la siguiente capa es la estratosfera. A partir de la divisoria de la tropopausa, ¿no? A partir del kilómetro 12 hasta el kilómetro 45 en altura, ¿no? Se ubica por encima de la troposfera, ¿no? En ella se encuentra la capa superior de ozono hasta los 20 kilómetros. De 12 a 45 hasta los 20 kilómetros se encuentra, o sea, el ozono, ¿no? Ya funciona como filtro, evitando que lleguen los rayos ultravioleta, ¿no? En este caso del sol, y que estos dañen, ¿no? Entonces en esta capa está el ozono, ya que es muy importante para evitar que pasen los rayos ultravioleta. Bueno, según estos autores, ¿no? Todo esto es estudios que se han hecho, ¿no? Entonces ellos validan todo esto, ¿ya? Bueno, dice, esta capa carece de tiempo atmosférico, pues no existe más que leves movimientos horizontales de aire y el vapor de agua es muy escaso, ¿no? Lo contrario, en la troposfera tenemos el agua, que es el componente más importante, pero aquí ya no hay agua, ¿no? O sea, es poco, leves movimientos, ¿no? Y vapor de agua. Entonces, en la capa de la troposfera ocurre todos estos fenómenos de lluvia, clima, ¿no? Pero acá es mínimo. Si hay, es muy escaso, según este autor. Bueno, la siguiente capa es la mesósfera. Ya. También se llama como la quimiosfera. Bueno, a partir del kilómetro 45 hasta el kilómetro 85, hablando de altura. ¿Ya? Apaguen su micrófono, por favor. Si alguien está prendido su micrófono. Apaguen su micrófono. Ya, apagado, ¿no? Ya. Entonces, tenemos a lo que es la mesósfera, ¿no? La siguiente capa es la termósfera. Bueno, es la continuación de esta capa, ¿no? Desde el kilómetro 85 hasta los 500 kilómetros. Muy superior arriba. Bueno, hasta acá mencionan algunos autores, pero sigue habiendo acá la ionosfera para otros autores. A partir del kilómetro 500 en altura, respecto a la Tierra, bueno, más allá, ¿no? El aire ionizado de esta zona refleja las ondas largas y las ondas cortas. Bueno, es muy importante esto, porque se utiliza para captar, ¿no? Las ondas de radio, ¿no? De televisión. Si no fuera así, no se podría captar emisiones de radio, ¿no? Más allá del horizonte. Pues las ondas de radio se propagan en línea recta. Bueno, esto tiene mucho que ver, esta capa, para captar las ondas, ¿ya? Largas y cortas, ¿no? Alguna vez en la radio dicen, ¿no? Hay FM, hay M, o ahí dicen, ¿no? Onda larga, onda corta. Entonces es muy importante esta capa también, ¿no? Más que todo para que aquellas radios, ¿no? Que emiten, ¿ya? Y bueno, también está la exósfera. Bueno, algunos no las reportan, como en este caso, algunos tampoco
los reporta. Es la capa más exterior de la atmósfera. Se extiende por encima de los 1000 kilómetros. Está demasiado alejado, ¿no? Según este autor. Bueno, acá podemos ver, ¿no? Todas las capas. Y acá podemos ver la temperatura. Acá tenemos esta línea que nos dice la altura en kilómetros. Y la altura de cada capa, ¿verdad? Y acá tenemos la temperatura. Desde 0 hasta 90 o más, ¿no? Y acá desde 0 a 90 también en este caso, pero negativo. Y fíjense la troposfera. Acá están las divisiones. Pero acá tengo más explicaditos. Sí, es esto, lo mismo es esto. Acá. Es la misma línea que pueden ver ustedes. No, antes acá. Nosotros estamos en esta capa. Llega, pues, a medida que vamos subiendo. Nosotros estamos acá a esta altura más o menos. Y la temperatura, ¿no? Pero a medida que vamos subiendo va bajando. Y fíjense, acá llega más o menos hasta menos 50, se acerca a 60, menos grados va a ser, ¿no? A medida que vamos subiendo, bueno, empieza también a subir aquí la temperatura. Y acá nuevamente empieza a bajar, ¿no? Es el fenómeno que pasa respecto a la temperatura. Bueno, acá lo que hemos dicho, el ozono se encuentra en esta capa, ¿verdad? Y está acá. Y acá está la grande de temperatura, es muy importante esta capa. Y bueno, pues, a medida que van subiendo, ¿no? Y acá también lo podemos ver, por ejemplo, acá en la troposfera puede circular los aviones, ¿no? Pero más arriba, ¿no? Y acá, miren, fíjense, ya falta de aire, todo eso, entonces aquí ya usamos trajes especiales, ¿no? Ya no hay oxígeno. Y lo más importante, fíjense, acá hay nubes, en esta capa nomás hay agua, ¿no? En esta es escaso y aquí ya no hay. Tampoco hay oxígeno, ¿no? Entonces, aquí es la capa más importante donde se concentra la vida, repetimos. ¿Ya? Bueno, ya hemos visto las capas, entraremos a lo que es la contaminación atmosférica. Bueno, nosotros podemos ver, ¿no? Hay movilidades, hay fábricas y por supuesto esos son artificiales, ¿verdad? Creados por el hombre. Se emiten, por ejemplo, con la quema del combustible, bueno, pues, ¿no? Humo o smog que se libera a la parte aérea, ¿no? En este caso a la atmósfera. Lo mismo, ¿no? Tenemos fábricas, ¿no? Todo eso. Y también hay de forma natural, ¿no? Acá volcanes, ¿no? Que emiten igual humaredas, gases, ¿no? Entonces, todo esto se libera a lo que es la atmósfera, ¿no? Entonces, dentro de esto tenemos contaminantes primarios y también tenemos contaminantes secundarios. Bueno, la imagen no está tan bien clarita, se podría decir, pero esto lo vamos a ir desglosando uno por uno. ¿Ya? ¿Cuál importantes son entre los primarios y los secundarios? ¿Ya? Bueno, acá tenemos el CO2, el dióxido, contaminante primario, por si acaso. Acá el monóxido, que es distinto del CO2, también está dentro de los componentes o contaminantes primarios. Bueno, el óxido de nitrógeno y el dióxido de azufre, ¿no? Entonces, todo esto lo vamos a desglosar y aquí tenemos los secundarios. Empezaremos por el dióxido de carbono. Bueno, es un gas sin color, no tiene olor, tampoco tiene sabor. Bueno, se encuentra en la atmósfera
de forma natural. Bueno, este gas no es tóxico, el dióxido de carbono, a diferencia del monóxido. Vamos a ver por qué. Bueno, desempeña un importante papel en el ciclo del carbono en la naturaleza. Bueno, este es muy importante, ¿no? Más que todo van a llevar o están llevando fisiología vegetal. Tiene bastante importancia esto. En la descomposición también, ¿no? De abonos. Ya. Bueno, enormes cantidades del orden de 10 a las 12 toneladas pasan por el ciclo natural del carbono. Esto en el proceso de la fotosíntesis. Ya es muy importante este gas en este proceso, ¿no? Desde el punto de vista agronómico, ¿no? Ya, dada su presencia natural en la atmósfera y su falta de toxicidad, no debería considerarse en este caso contaminante, ¿verdad? Porque si está en sus niveles adecuados, no pasa nada. Pero se dan dos circunstancias, dice, ¿no? Que lo hacen contaminante, de gran importancia en la actualidad. Es un gas que produce un importante efecto de atrapamiento de calor. Ustedes han de escuchar esto, ¿no? El llamado efecto invernadero. Este gas tiene mucho que ver en este efecto de gas invernadero o efecto invernadero, ¿no? Bueno, al tener actividad industrial que altera la composición, en este caso de la atmósfera, también se eleva la temperatura de la Tierra, produciendo en este caso un calentamiento global. Y por eso es el efecto invernadero. No es como si nosotros entramos a una carpa solar, caliente adentro, ¿no ve? Salimos, es normal, la temperatura normal. Pero si entra una carpa, entonces es caliente. Lo mismo lo comparan la Tierra. ¿Ya? Ocurre más o menos lo que ocurre en una carpa solar. Por eso se llama el efecto invernadero. Ahora, la concentración está aumentando en los últimos decenios, ¿no? Sigue aumentando, ¿no? Seguimos quemando bosques de forma natural. También hay problemas, ¿no? Como está ocurriendo hoy en el oriente boliviano. Hay incendios, ¿no? Entonces, todo eso es lo que se emite CO2. Y bueno, pues también hay cada año la habilitación de tierras. Hay o sea, utilizamos combustibles fósiles, o sea, las movilidades emiten, ¿no? CO2, entonces todo se contribuye a lo que es el efecto invernadero. La quema de bosques, en la habilitación de tierras, los chaqueos, no todas esas actividades son causantes de este fenómeno, ¿no? Ahora, más otros países industrializados son los que más contaminan, ¿no? A comparación de los países en desarrollo, en este caso como nuestro país nuestro. Entonces, hay países que están pues arriba, como China, Estados Unidos, que emiten bastante CO2, y Bolivia creo que no figura, ¿no? En el mapa de contaminadores. Pero todo este efecto es, bueno, pues para todos. Para aquellos que producen en cantidad o los que producen menos, el efecto es para todos. Bueno, por estos motivos, dice, es uno de los gases que más influye en el problema ambiental del calentamiento global, en este caso del planeta, ¿no? Y por consiguiente el cambio climático. Se habla bastante de cambio climático, ¿no ve? Entonces el origen es el CO2, y por supuesto lo que es el calentamiento global a partir de eso, ¿no? Bueno, esto es un tema muy interesante que se puede tocar aparte, ¿no? Los cambios por qué ocurren, los problemas que hay, ¿no? Hoy día, por ejemplo, si van a una comunidad o somos de comunidades rurales, o sea, no es como antes, dicen, ¿no? Nuestros papás, nuestros abuelos, antes o sea, el tiempo era estable, podías sembrar
en un momento, una fecha determinada, y cosechar en una fecha determinada. Y sabías cuándo iba a haber heladas, ¿no? Ahora no. Hoy en día, por ejemplo, no, pues por estos cambios climáticos se retrasan las lluvias, hay una helada en cualquier momento, no podemos predecir. Entonces, esto es, el cambio climático es muy importante, ¿no? Hay que, o sea, es una materia aparte, se podría decir, que donde necesitamos estudiar el clima bastante, ¿no? A nivel, o sea, de forma histórica, los cambios que pasan. Entonces, muy importante esto para poder nosotros, o sea, ¿cómo se podría decir esto? Acostumbrarnos o ambientarnos, ¿no? Ya estar, adaptarnos en este caso. No es como antes, entonces debemos adaptarnos, pero también en forma técnica, ¿no? Como agrónomos nosotros debemos también dar opciones en este caso, ¿no? Con este cambio climático. Por ejemplo, la temperatura ha subido, bueno, pues hay lugares donde ya se puede sembrar durazno, por decir, si hablamos de valles, entonces damos alternativas con otros cultivos, ¿no? Bueno, esto es un tema muy aparte que se debe considerar y bueno, pues también recomendarles, ¿no? Que hagan un poquito de énfasis en esto, porque está de moda hoy en día. Bueno, pasaremos al siguiente contaminante, que es el monóxido de carbono, ¿ya? También es un contaminante primario. A diferencia del anterior, este es igual, un gas sin color como el anterior, no tiene olor, tampoco tiene sabor, pero a diferencia del anterior, el anterior no es tóxico. El problema es que por la cantidad que hay, provoca el calentamiento. En este caso, este gas es tóxico, ¿no? Porque envenena la sangre, impidiendo el transporte del oxígeno. Es responsable de la muerte de muchas personas en minas, incendios y lugares cerrados. ¿No? Ustedes cuando escuchan, ¿no? O sea, llegan personas, familias que se han dormido y han dejado prendido, no sé, la cocina, se duerme, entonces se empieza a generar lo que es el monóxido de carbono. Entonces, bueno, pues lamentablemente quita la vida, ¿no? Entonces, esto es la diferencia entre el otro gas y este, ¿no? Este es tóxico. Bueno, alrededor, dice, del 90% se forma de manera natural en la oxidación de metano. Ocurre en ese proceso. ¿Ya? En reacciones fotoquímicas. ¿Ya? Bueno, esto no lo vamos a ver nosotros, pero sabemos cómo ocurre, ¿no? Se va eliminando por su oxidación. Bueno, es ya química, ¿no? A CO2. Bueno, la actividad humana lo genera en grandes cantidades, siendo después del CO2, ¿no? O sea, la actividad humana, ¿no? Con los procesos de fábricas, todo eso es gran responsable también de crear este gas. El emitido en mayor cantidad a la atmósfera por causas no naturales, o sea, provocado por el hombre, no el causante. Procede principalmente de la combustión incompleta de la gasolina en motores de vehículos. Bueno, también, ¿no? Genera en este caso los motores de vehículos. No hay una combustión completa, entonces se genera el CO2. Bueno, los óxidos de azufre, ¿no? Bueno, esto sí es recursos química. Vamos a dar no son óxidos ambos. Es con valencias, ¿verdad? Pero ya. Entonces tenemos el dióxido de azufre. Sería esto. También es un componente primario. Bueno, es un gas incoloro, no inflamable. Esto sí ya tiene un olor fuerte a comparación de los anteriores que hemos citado, e irritante, ¿no? Su vida media en la atmósfera es corta, 2 a 4 días. Casi la mitad
vuelve a depositarse en la superficie húmeda o seca y el resto se convierte en iones sulfato. Bueno, es un proceso, ¿no? Acá, en radical. Por este motivo es un importante factor en la lluvia ácida. Bueno, ustedes han debido escuchar, ¿no? La lluvia ácida. En nuestro país no ocurre esto, pero en países bien industrializados hay este fenómeno de lluvia ácida, por la alta contaminación, ¿no? De este componente, ¿no? Otra fuente importante es la oxidación. Bueno, es otro fenómeno, ¿por dónde pasa, no? ¿No? Bueno, el hidruro de, si no me equivoco, de azufre, ¿no? En la naturaleza es emitido por la actividad volcánica. Bueno, ¿no? Entonces este gas es un factor, en este caso, de las lluvias ácidas. No ocurre en nuestros medios, repito, pero en países bien contaminados ocurre este fenómeno, ¿no? Especialmente en las ciudades. También en sus campos, ¿no? Y bueno, el trióxido de azufre. Bueno, aquí es un componente secundario a comparación de esto. Este es un primario y este es un componente secundario. Bueno, se forma, dice, cuando el dióxido de azufre reacciona con el oxígeno en la atmósfera. Posteriormente, este gas reacciona con el agua formando el ácido sulfúrico, por lo que contribuye también a la lluvia ácida. Lo mismo. Estos dos son responsables. Y produce los daños importantes en la salud, también en la reproducción de peces y anfibios. Esto ya tiene contacto con el agua, entonces los peces y los anfibios, bueno, pues en su reproducción, ¿no? Entonces la corrosión de metales y la destrucción de monumentos y construcción, bueno, es responsable también de eso. ¿Ya? Bueno, tenemos aquí los óxidos de nitrógeno. Bueno, acá con sus valencias tienen sus nombres, ¿no? Bueno, no vas a recordar, pero ya para saber, estos son componentes o contaminantes primarios. En global acá, el conjunto de estos óxidos de nitrógeno como el dióxido de nitrógeno. Bueno, son contaminantes de mucha trascendencia en los problemas de contaminación. El emitido en más cantidad es este gas, el monóxido de nitrógeno en este caso, ¿no? Pero sufre una rápida oxidación, en este caso al dióxido de nitrógeno, siendo este el que predomina en la atmósfera. Ya, bueno, esto a cualquiera de estos se refiere, no tiene una vida corta y se oxida rápidamente. Ah, bueno, esto es un radical, ¿no? Bueno, acá es química, ¿no? Nosotros nos repetimos, repito, en forma de aerosol, bueno, todo un proceso, ¿no? Tiene una gran trascendencia en la formación de smog fotoquímico. Ya, nitrato de peróxido. Bueno, acá, esto nosotros no tan solo es para saber. E influye en las reacciones de formación y destrucción del ozono. Tanto troposférico como estratosférico. Sabemos que el ozono está en la capa siguiente de la troposfera, ¿no? Está en troposfera, ¿no? Pero también más está en la estratosfera. Entonces, este gas es responsable de su destrucción, ¿no? Así como el fenómeno de la lluvia ácida también es responsable. Ahora, en concentraciones altas produce daños a la salud y también a las plantas. Se corroe los tejidos y materiales diversos. Ya, bueno, es un contaminante primario que, bueno, tiene pues sus efectos adversos, ¿no? En este caso para la salud, también para los animales y por supuesto para las plantas. Ahora, las actividades humanas que los producen son principalmente las combustiones realizadas a altas temperaturas. O sea, las fisiones, ¿no? Son las responsables de generar estos gases. Bueno, seguimos con los gases de nitrógeno, el óxido nitroso. Bueno, es inerte en la troposfera
y su vida media es de unos 170 años y va desapareciendo en la estratosfera, en reacciones fotoquímicas y puede tener influencia en la destrucción también de la capa de ozono y en el efecto invernadero. Bueno, tiene su función esto, ¿no? Interviene tanto en la destrucción del ozono como en lo que es el calentamiento climático o efecto invernadero. Fundamentalmente procede de las emisiones naturales, en este caso de microbiológicos del suelo y océanos. Bueno, son responsables microorganismos en este caso, ¿no? Y menos de actividades agrícolas, ¿no? Y ganaderas, con alrededor del 10% total. Bueno, son datos que nos dan. Bueno, otros gases. El amoníaco, está el sulfuro de dihidrógeno, ¿ya? Que es esta, también clasificados como componentes primarios. Bueno, son bajos sus niveles de emisión, ¿no? Hacen que no alcancen concentraciones dañinas, ¿ya? Si hay, bueno, no son tan dañinas por las concentraciones que tienen. Bueno, tenemos compuestos orgánicos volátiles, el metano, ¿no? Cloruro, fluorocarbono y otros. Veremos el componente del metano también es un contaminante primario. Ya se forma naturalmente en diversas reacciones anaeróbicas del metabolismo, o sea, la putrefacción, la digestión, ¿no? Es característico cuando hay putrefacción, ¿no? En la digestión, ¿no? Los gases. También se desprende del gas natural y en algunas combustiones. Cerca del 50% emitido a la atmósfera se forman en los procesos de origen humano. Bueno, el responsable siempre, ¿no? Origen antrópico. No se produce daño en los seres vivos, pero influye de forma significativa en el efecto invernadero y en las reacciones estratosféricas. De la misma manera que el anterior gas, con nitrógeno, esto también interviene en lo que es el efecto invernadero. Bueno, también tenemos otros hidrocarburos. Bueno, en la atmósfera están presentes muchos otros, ¿no? Procedentes en este caso de fenómenos naturales y por actividades humanas. Ya, de forma natural, los otros igual, ¿no? Pero hemos visto que lo provocamos nosotros en gran cantidad. Ahora, sobre todo las reacciones o las relacionadas con la extracción, en este caso, refino uso de derivados de petróleo. Sus efectos de la salud son variables, ¿no? Algunos no pueden mucho daño o ningún daño, pero otros en concentraciones altas afectan al sistema respiratorio. Y también, bueno, pues son responsables, ¿no? De cáncer. Intervienen, perdón, de forma importante en las reacciones que originan el gas fotoquímico. Ya es una mezcla de gases esto, el smog fotoquímico. Bueno, también están las partículas y aerosoles, ¿no? En la atmósfera, por ejemplo, permanecen suspendidas sustancias distintas, como partículas de polvo, polen, está el hollín, que es el carbón, ¿no? Metales como el plomo, cadmio, está el asbesto, hay sales, gotas de ácido sulfúrico, dioxinas, pesticidas, etcétera. Todo está esto en partículas pequeñas, ¿no? Entonces se usa la palabra aerosol para los materiales muy pequeños. Y también se utiliza sólidos o líquidos, ¿no? O sea, estos pueden ser sólidos y líquidos, estas partículas, ¿no? Gotas de agua, puede ser ácido sulfúrico, o sea, estamos hablando de contaminantes en este caso, ¿no? Se presentan. Está el polvo también, ¿no? Bueno, las partículas o los sólidos que forman parte del aerosol.
y el polvo a la materia más sólida de tamaño, un poco mayor a 20 micras o más, no son pequeñitos. El polvo es un problema de interés local y los aerosoles pueden ser transportados a largas distancias. Bueno, el polvo nosotros podemos verlo, ¿verdad? Cuando genera, digamos, una movilidad en carretera de tierra. Si vemos hacia arriba, bueno, se emite, ¿no? Y son partículas muy finas. Y estos polvos pueden permanecer en el aire. A eso se refiere, ¿ya? Pueden ser transportados a largas distancias, en este caso por el viento, ¿no? Y pueden ser atrapadas también en la parte de arriba, ¿no? Por la humedad, en este caso por las gotas de lluvia. Ya eso lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Ahora, según su tamaño, pueden permanecer suspendidas atmósfera de 1 a 2 días, ¿no? Es en tamaño de 10 micros, ¿no? Micros, ¿no? O más. Bueno, esto, micros, sí, no me acuerdo muy bien esto, pero son partículas muy pequeñas, ¿no? Esto puede permanecer 1 o 2 días, hasta varios días o semanas, las más pequeñas, ¿no? De acuerdo al tamaño. Algunas de estas partículas son tóxicas, o sea, para nosotros, ¿no? Y en la práctica, los principales riesgos para la salud humana por la contaminación del aire provienen de este tipo de poluciones, ¿no? Especialmente esto ocurre en las ciudades, ¿no? El smog fotoquímico, bueno, es una mezcla de gases, ¿no? Entonces, nosotros estamos en las ciudades, bueno, estamos propensos a todo esto, ¿no? Tenemos los aerosoles primarios. Bueno, estos son emitidos a la atmósfera directamente de la superficie del planeta, ¿no? Pero, o sea, estos proceden principalmente de los volcanes, estos aerosoles primarios, de la superficie oceánica también, otro, ¿no? Los incendios forestales, polvo del suelo, lo que hemos dicho, origen biológico, pueden ser polen, hongos, son pequeñas partículas que vemos con microscopio, ¿verdad? Y bacterias. Estos generalmente no los vemos nosotros a simple vista. Son pequeñas, entonces están dentro de estos, pues, aerosoles, ¿no? O gases fotoquímicos, ¿ya? Bueno, también están los aerosoles secundarios. Los anteriores eran los primarios. Se forman en la atmósfera por diversas reacciones químicas. Afectan a gases, aerosoles, o sea, también a la humedad, etcétera, ¿no? Entre los más abundantes son los iones de sulfato y nitrato, bueno, que tienen sus orígenes en las emisiones producidas por la actividad humana, ¿no? Casi en todas las actividades humanas son responsables, ¿no?, de la emisión de estos gases. Ahora, impacto sobre el clima de esto, de los aerosoles o los gases, tanto primarios como secundarios, lo que estamos hablando de esta parte, ¿no?, de los aerosoles. Los aerosoles pueden influir sobre el clima de manera doble. Uno puede ser que pueden producir calentamiento, ¿no?, al absorber radiación, o también pueden producir enfriamiento al reflejar parte de la radiación que incide en la atmósfera. Bueno, cuando entran los rayos solares, hay nubes, entonces entra una parte. Ahora, por ejemplo, en invierno ha sido despejado, ¿no? Entonces la radiación ha sido intensa. Pero cuando está nublado, o sea, una parte rebota, se refiere a eso. ¿Ya? Y eso es lo que incide también, ¿no? ¿Ya? Entonces no está claro, dice, la influencia de aerosoles en las distintas circunstancias atmosféricas. Bueno, haciendo estudios, ¿no? Probablemente contribuyen al calentamiento de áreas urbanas y al enfriamiento cuando están en alta atmósfera, porque reflejan la radiación disminuyendo a que llegue a la superficie de la superficie terrestre, ¿no? Bueno, un ejemplo, las nubes, ¿no? Si está nublado, no entra el sol, pues entonces rebota. Es un ejemplo claro que podemos dar. Y está, pues aquí, son estos, ¿no?, los aerosoles primarios. Influyen bastante.
Tenemos a los oxidantes, y esto es lo que nos interesa, esta capa. Está en la troposfera y también la estratosfera, el ozono, que es responsable, ¿no?, de protegernos de la luz ultravioleta. Bueno, es la sustancia principal de este grupo, este ozono. Es un gas de color azulado, con fuerte olor característico, que se pueden o se nota después de descargas eléctricas en las tormentas. Bueno, habría que ver esto, ¿no? Entonces, dos papeles distintos, según se encuentre en la estratosfera o troposfera. Están ahí, en este caso el ozono. A ver, veremos lo que es el ozono estratosférico y troposférico. La troposfera sabemos que está después de la Tierra, ¿no? La capa más importante. Después la siguiente capa es la estratosfera. Entonces, en ambos se encuentra, en este caso, el ozono. Cuando está en la estratosfera, de 10 a 50 kilómetros. Bueno, esto es imprescindible para que la vida se mantenga en la superficie del planeta. En este caso, absorbe las letales radiaciones, en este caso, ultravioletas, que llegan del Sol. ¿No? Entonces, es muy importante. De la misma manera, en el troposférico, el ozono se encuentra en la troposfera, es un importante contaminante secundario de acá. Bueno, pues aquí tiene su importancia. Si está en la estratosfera, es bien, ¿no?, nos protege de los rayos ultravioletas. Si está en la troposfera, ya se vuelve un contaminante secundario. No se forma por reacciones inducidas por la luz solar en las que participa. También los óxidos de nitrógeno y de hidrocarburos presentes en el aire. Son responsables de todo esto. Ese es el componente más dañino del smog fotoquímico. Ya hemos visto ahí atrás, ¿no? Y causa daños importantes a la salud en concentraciones altas. En este caso, lo que nos interesa a nosotros, las plantas, en este caso, frenan su crecimiento. ¿No? Entonces, si alguna vez pasa eso, está ocurriendo este fenómeno, ¿no? Si lo tomamos en cuenta, bueno, pues, que podemos hacer es, ¿verdad? Para colaborar. Ahora la agricultura juega un papel muy importante en la emisión de gases de efecto invernadero. ¿No? En este caso el CO2, el amoníaco y por supuesto el nitrógeno, provenientes de la descomposición de la materia orgánica. ¿No? Al hacer abonos, liberamos gases, son responsables. ¿No? La mecanización, también la industria de áreas agrícolas, por ejemplo, se siembra las dos inundado, ¿no? Entonces también provoca esto, todos estos gases para contribuir al efecto invernadero. Está la aplicación de estiércoles fermentados y sin fermentar, los procesos, ¿no? Uso de fertilizantes nitrogenados. Bueno, fertilizantes conocemos y cales. Fertilizamos con urea, fosfato de amónico, ¿no? Son también generadores, en este caso de gas, pues no fotoquímico, ¿no? Bueno, a nivel mundial, el panel intergubernamental para el cambio climático, van a ver siempre desde esto el IPCC, ha definido que un mol de óxido de nitrógeno, dióxido de nitrógeno, perdón, sí, monóxido de nitrógeno, ¿no? O sea, óxido de nitrógeno tiene 280 veces más poder de calentamiento que un mol de CO2. Bueno, esto no tenemos mucho, pero suficiente un mol para que lo doble 280 veces al valor, en este caso, que emite emisión CO2. Bastante alto, ¿no? Y un mol, perdón, en este caso, de amoníaco. No es amoníaco, es metano, perdón. Tiene 56 veces mayor poder que el calentamiento de un CO2. Si se dan cuenta, estos gases son más que el CO2 en cuanto a calentamiento. Pero no hay mucho, ¿no? No se genera, digamos, a comparación de esto. Se genera más esto, por eso es
el problema, ¿no? Este gas. Bueno, entramos a lo que es la producción agrícola, continuamos con esto. Bueno, la producción agrícola convencional tiene el mayor neto de emisión de gases. En este caso, 114. Bueno, acá está, aquí enseguida las ves, comparado con un sistema orgánico con uso de leguminosas. Ya, que ayudan a fijar nitrógeno. Bueno, si hacemos la comparación, por ejemplo, yo siempre una leguminosa, sea alfa, haba, y siempre una gramínea, por decir, cebada, avena, entonces. Las leguminosas, bueno, tienden a fijar nitrógeno, ¿no? Por su modulación, por su naturaleza. En cambio, los otros sí o sí debo fertilizar, ¿no? Entonces, al hacer eso, entonces estoy generando gases. Entonces, acá se ve esa diferencia, ¿no? Otros no necesitan, digamos, fertilizar, pero sí, ¿no? Mediante, no sé, solución orgánica podemos disminuir, ¿no? Bueno, acá se pone la aplicación de fuentes nitrogenadas que tienen poder neto de emisión de 41. Bueno, hasta aquí abajo, de igual manera, los bosques nacionales primarios tienen una mayor capacidad de fijar gases con valores netos de emisión negativos. Bueno, pues los gases, o sea, los bosques se ayudan bastante, ¿no? Los absorben el CO2 y bueno, son responsables, en este caso, de emitir negativamente. Y acá tenemos todos los ejemplos. El poder del calentamiento global neto hacia abajo y hacia arriba. La labranza convencional, si hablamos específicamente en este campo, tiene su efecto, ¿no? Para producir, en este caso, el calentamiento global. Si yo no labro, fíjense, la emisión es mínima. Si alguna vez han escuchado la base cero, bueno, pues esta. Apenas están solo estos, el movimiento de tierra y bueno, en la semilla, por decir. Mover todo el terreno. Después también está el bajo ingreso de los fertilizantes y cobertura con leguminosas. Bueno, también. Lo que decíamos ahorita, ¿no? Lo orgánico con leguminosas. Bueno, es convencional. Y este es el orgánico. Si hacemos la comparación de ambos, entonces se genera menos gases de efecto invernadero. Comparación convencional. Bueno, acá tenemos la alfalfa. Y ya se habla del ser orgánico, bueno, acá. O sea, no emite, más bien absorbe. Y acá bueno, acá no veo muy bien. Es una temprana, ¿no? Bueno, acá están, ¿no? Lo que sí es. Acá están los bosques. Fíjense. Bueno, estos son datos, digamos, que han sacado esos autores, ¿no? Son. Entonces, más o menos, esto es en nuestro campo. Si lo tomamos desde el punto de vista agronómico. Bueno, en el oriente boliviano, esto es convencional, ¿verdad? Este otro sector, que es el occidente, no es tanto. Allá es mecanizado, bueno, acá también ya es mecanizado, pero la participación de Santa Cruz allá es donde más se utiliza esta palabra convencional. Acá todavía en La Paz, en algún lugar seguimos con Yuna, ¿no? Entonces, esto tiene mucho que ver en la generación de estos gases, ¿no? Ahora, controles del tiempo y clima. Según este autor Griffith, el clima como una expresión estadística de varios estados del tiempo a través del ciclo funciones variables. El clima y el tiempo tienen unos determinantes primarios y secundarios. Ahora hablaremos de esto. Dentro de los primarios destacan los siguientes. La radiación de onda larga o corta, la interfaz,
fundamentalmente en la superficie, en la rotación de la Tierra, está en la configuración de la Tierra y el océano, y por supuesto incluye que es la topografía, la superficie de la Tierra y el océano. Bueno, esto lo vamos a ir viendo poco a poco, pero estos son lo que incluye, digamos, ¿no? A ver, estos son los primarios. Entre los secundarios, bueno, está la presión atmosférica, que es una variable dependiente de la interacción entre la radiación y la interfaz. Bueno, porque puede ser determinante en la cantidad de calentamiento o enfriamiento que tiene una superficie, ¿no? O lugar, alterando de igual manera la temperatura. Bueno, esto vamos a ver, son los cuerpos, ¿no? Vamos a ver. Y ahí también está la temperatura de una superficie relacionada directamente con la densidad de aire sombra, que conduce a cierta presión atmosférica. Bueno, acá tenemos la variable de temperatura, presión, flujo de aire y humedad. Las variables de clima, ¿verdad? Acá está poniendo un ejemplo. Los suelos oscuros, ¿no? Agua, suelos claros. ¿Dónde calienta más? La temperatura, por ejemplo. Los suelos oscuros calienta, ¿verdad? En suelos claros, el agua mismo, como ejemplo, se mantiene fría, pues. Hacemos calentar al sol, por ejemplo, el agua calienta algo, pero puede haber algo negro. O nosotros, como ejemplo, nos ponemos una chompa negra y otro compañero que se pone una chompa blanca. ¿Dónde va a haber más calor? Acá, ¿verdad? En este caso, con ejemplo, con suelos. Entonces nosotros ponemos como ejemplo, poniendo una chompa negra y otra chompa blanca, podemos ver que aquí va a haber más temperatura. Lo mismo ocurre con el color del suelo. No, acá está poniendo suelos claros, no van a calentar como el suelo oscuro. El agua, por ejemplo, si bien calienta más, pues se va a hervir, va a calentar algo. Entonces, fríe bastante. Ahora en la presión lo mismo. Presión baja, presión alta. No, el flujo del aire lo mismo. Siempre va a ir a este lado, donde hay la menor presión. La humedad, en este caso va a ser baja y aquí a la alta. Baja porque el sol va a hacer que el cuerpo caliente y bueno, evapore, pues, ¿no? Va a haber baja. Cambia acá, se va a mantener la humedad. Entonces hay que tomar también en cuenta a la hora de hacer proyectos, a la hora de, bueno, vamos a hacer balances hídricos, ahí, ¿no? Todos estos criterios entran. Los movimientos del aire son provocados por el viento, ¿verdad? Bueno, la presión está en desbalance. Causa un movimiento de aire que tiene que ir a un lugar del sitio, ¿no?, de mayor presión a otro de menor presión. Es lo que ocurre, ¿no?, con el viento. Vamos a llevar más adelante. Ya estamos mencionando acá. Sin embargo, estos movimientos de aire pueden ser afectados por los movimientos de rotación de la Tierra y también puede ser afectado por la topografía. ¿Cuántos movimientos tenemos en la Tierra? La pregunta por ustedes. Ingeniero. Dime cuáles son, por favor. Traslación y Son dos. Movimientos de rotación. Está, digamos que lo que vemos nosotros, ¿no?, el día y la noche. Esto ocurre en 24 horas. Y el de traslación que ocurre todo el año, ¿no? Y ahí es donde podemos ver los fenómenos, en este caso, las estaciones, ¿no? Primavera, verano, otoño y invierno. Ese es el movimiento de traslación. Y en el movimiento de rotación lo vemos pues, a diario, vemos el día y la noche.
Estos ocurren 24. Lo otro ocurre en 363, no me acuerdo. Pero eso, entonces todo esto influye. ¿Ya? Vamos a ver. Bueno, ya acaba. Con el capítulo. Ya es las 3:30. Bueno, pues depende del siguiente capítulo. Bueno, yo quisiera así sinceramente avanzar un solo tema, para que no sea cansador y también aburrido, digamos, ¿no? Entonces, seguramente algunos hagan algunos no, ahorita voy a llamar lista. Y bueno, cuando haya que hacer ejercicio, ahí sí nos vamos a tomar todo el periodo. Ya, ahora sí hay preguntas adelante, de lo contrario, vamos a quedar acá. Y los grupos, por favor, envíenme. Ya, entonces la siguiente ya vamos a planificar las salidas al campo. Esta semana no, pero la siguiente sí ya vamos a planificar. Ya, pero ya es obligatorio, ya no hay, ¿no? Voluntario. Vamos a acatar la resolución y también vamos a entrar todos, ¿no? Vamos a ir por grupos. Y por supuesto, el viaje vamos a ver también las medidas de seguridad. Vamos a ver si viajamos o si vamos a visitar Senami. Bueno, voy a programar también por grupos, o sea, veremos esa parte, ¿ya? Entonces, si hay preguntas adelante, de lo contrario voy a llamar lista y quedaríamos acá. Bueno, no hay preguntas entonces, pero debemos llamar la lista, los asistentes.